Bueno, buenas noches a todos y todas. De mi parte, agradecer a la editorial Fin de Siglo por comunicarse con AEU, por contactar a través de la biblioteca y la sala Camacuá, poder concretar la presentación de este libro en este espacio tan querido que es casa de Jorge Chagas, afiliado de hace muchos años de AEU. Y bueno, agradecer también que se siga escribiendo sobre estos temas en el marco de los 50 años de la huelga general, del golpe, un libro de lo que fue el movimiento sindical en la dictadura. Es algo muy importante para el movimiento sindical en este país, sobre todo en este momento. Así que bueno, dejarlos con Alicia, editora de Fin de Siglo, que va a presentar a los protagonistas de este libro. Y bueno, nada, como vieron, abajo está el libro a la venta para quienes quieran llevarlo, y muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, en especial gracias a EU. Y bueno, volver a esta casa, ¿no? Volver, creo que a todos, salvo a los más jóvenes, nos resulta como una especie de cariño al alma volver a la sala Camacuá, que forma parte de la historia que está narrada en este libro, ¿verdad? Para Editorial Fin de Siglo forma parte de su propia trayectoria los aportes a la construcción de la historia, y en particular nos enorgullece mucho que junto a Jorge Chagas, que es nuestro autor desde hace mucho tiempo, no solo en sus investigaciones históricas, sino también en sus obras de narrativa, en este caso contemos con la pluma de Gustavo Trujillo. Nosotros lo conocemos, por supuesto, hemos leído muchos de sus libros, pero nos enorgullece mucho más que lleve el sello de Fin de Siglo. Contadas todas estas cosas, todos estos percances que han ocurrido, la idea sería que el profesor Carlos de Masi, que naturalmente no precisa la menor presentación, va a hacer una introducción a este libro, y luego vamos a contar con los dos autores, con Gustavo Trujillo, en orden de aparición, como ustedes los ven. Jorge Chagas había dicho originalmente que no iba a hablar. Mentira. O sea, los que lo conocemos sabemos que eso es imposible, y además también sabemos que la gente de la biblioteca lo está persiguiendo para que le devuelva libros, ¿no? O sea que, Jorge, por favor, devolverle los libros a la gente de la biblioteca, porque si no vamos a salir de acá. Bueno, así que nada, vamos a ver qué tenemos en la noche de hoy. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los autores por haber pensado que yo podía hacer una buena presentación. Un gusto estar en este local, además tan emblemático, que Jorge contribuyó a construir, y miles de afiliados de AEU más en su construcción y mantenimiento, como acabamos de ver ahora de enterarnos, y que además en tiempos de la dictadura fue un refugio tan emblemático en su doble función, digamos, en su doble faceta, porque por un lado era el espacio donde se realizaban algunas reuniones informales, y por otro lado era una de las salas de Cinemateca donde generalmente uno podía venir a mirar algunas películas y bueno, sacarse las ganas de ver y de encontrar gente. Me parece muy importante el trabajo que han hecho Jorge y Gustavo con este libro. Primero porque la historia sindical generalmente es una historia oculta, es decir, es una historia que no sale muy fácilmente a la luz. Está construido por muchos pequeños gestos, por muchos lugares muy específicos, por muchas tareas muy limitadas que parecen no conducir a mucha cosa, que parecen estar limitadas a un espacio específico, pero que sin embargo construyen un movimiento muy importante, y además tiene vocación de construir movimiento, es decir, no se aísla, no tiende a separarse, pero normalmente, digamos, no aparecen esas noticias
en la prensa, salvo que se produzca alguna huelga importante, alguna movilización importante, y siempre cuando aparecen, sobre todo en alguna prensa, están muy en el límite entre las noticias sociales y las policiales, así en el límite de la ilegalidad. Entonces es difícil recoger todas estas historias y poder armar, digamos, toda esta narrativa. Es importante armarla porque, digamos, vamos teniendo, mirando la historia en general, nos van quedando algunos emergentes, algunos como islotes de fenómenos que se nos muestran como aislados, pero que de repente es evidente que son el reflejo de una contracorriente profunda que está fuera de la vista. La huelga general, por ejemplo, siempre es la misma referencia, el mismo gesto importante. El frustrado intento de paro general de 1974, la movilización que llevó, digamos, al resurgimiento de ACEP, el intento de una central sindical auténticamente nacional y anticomunista y antiimperialista, y fenómeno rarísimo, del cual teníamos, digamos, algunas cuantas noticias, pero que, digamos, necesitaba incorporarse dentro de la narrativa general. Y también, digamos, lo que fue el surgimiento del PIT y las complejas vinculaciones y el complejo relacionamiento entre el PIT y la CNT, bueno, que llevaron, digamos, a una crisis fuerte en noviembre del 85, pero que ya queda fuera del espacio de este libro. Entonces, digamos, en este libro uno encuentra un relato, digamos, general, muy sincero, muy a lo profundo, muy a lo directo, pero también muy descarnado en cuanto a que, bueno, a ver si lo digo de otra manera, el bicho porfiado el sindicalista, ¿no? Es decir, de qué manera, a pesar de cuando termina la huelga general, se empieza, digamos, a hacer cada vez más fuerte la represión sobre los gremios, cómo los dirigentes sindicales insisten, cómo los gremios mantienen la demanda, tratar de mantener, digamos, en la agenda las demandas de los gremios, a las que incorporan permanentemente, además, a partir de 1972, el reclamo de la libertad de los presos, de los dirigentes y de los militantes sindicales presos. Y entonces, eso, digamos, va llevando a una relación cada vez más conflictiva con el régimen militar todavía, digamos, instalándose, y que finalmente termina en una digamos, fortísima represión. Hay allí una etapa que, digamos, está muy bien descrita en el libro porque es casi invisible, es muy difícil reconstruir, muy difícil de armar, en la cual, digamos, la actividad sindical parece haber llegado a cero, es decir, allí entre los años 76 y 79, digamos, ahí se produce un frenazo profundo que luego, digamos, que es lo que tiene de interesante toda esta historia, recupera impulso, no termina de paralizarse. Y bueno, digamos, todo esto lleva a la creación del PIT. ¿De dónde sale el PIT? ¿Cuál es su matriz? ¿Cómo surge? ¿Cómo actúa? ¿Cómo empieza a encontrar, digamos, sus mecanismos de acción? Y aquí es interesante, el movimiento sindical tiene historia desde el siglo XIX, no es un recién llegado como movimiento social. Y como tiene historia, también tiene memoria, es decir, hay cosas que los dirigentes sindicales y que los sindicalistas de base, todo el mundo sabe qué es lo que se hace en un sindicato. Y aunque haya habido un corte tan fuerte allí, en la segunda mitad de los años 70, que prácticamente renueva casi toda la dirigencia sindical, y bueno, también en buena medida también se renueva la militancia porque hay mucha participación de los jóvenes, empiezan a recuperar rápidamente la memoria y empiezan a recoger los mismos gestos, las mismas prácticas, los mismos movimientos que hacían en el pasado y que en el pasado se habían mostrado muy eficaces. Por lo tanto, digamos, son de eficacia probada. Me refiero a esto por la rapidez relativa con la que el movimiento sindical se reconstruye. Es decir, entre 1976 y 79 los sindicatos están casi paralizados. Sin embargo, a partir de 1980 y con más fuerza en 1981, cuando la dictadura no tiene más remedio que aceptar la organización sindical y crea aquella extraña ley de asociaciones profesionales en las que
estaba permitido solamente actividades sociales, culturales y deportivas. No había posibilidad de hacer ningún tipo de reclamación ni nada por el estilo, pero rápidamente, digamos, y aquí es una de las cosas que están muy bien mostradas en el libro, el movimiento sindical se apropia de esa ley, le cambia el sentido, la transforma en otra cosa y bueno, empieza a actuar a partir de allí, reconstruyendo imaginariamente el funcionamiento de una central que formalmente estaba proscrita y a la vez renovándola en todas sus características. Entonces, hay acá, digamos, una narrativa que es muy difícil no leer en clave de épica. Y es muy difícil no leerla en clave de épica, porque en definitiva, digamos, se trata de, para usar la imagen clásica, la lucha de David contra Goliat. Y en definitiva, David termina ganando, como debe ocurrir, y termina ganándose un espacio a pesar de todas las formas como la dictadura trata de limitarlas. Está eso, también por otro lado está el espacio internacional y cómo el exilio uruguayo contribuyó en buena medida a aislar la dictadura políticamente, a aislarla con las demandas por los derechos humanos y también a aislarla por los reclamos de la OIT. Si la Organización Internacional del Trabajo encuentra en el caso uruguayo un caso bastante emblemático y lo trabaja muchas veces, y leyendo el libro, y eso les agradezco, además de hacer el libro, es esto en particular a los autores, leyendo el libro vine a encontrar la clave de la reunión de la OIT de 1983, que fue la primera, digamos, en la que va una delegación del PIT. Richard Reid lamentablemente no está presente, era uno de los que fueron en esa delegación. Siganda, presidente de AEU, era el otro representante, y mirado en la prensa uruguaya, digamos, se ve que pasó algo raro, porque va la delegación oficial, lleva a un integrante obrero, Saldivia, un obrero de Paicue, de la CGTU, y excluye, digamos, se había hecho el acto el 1 de mayo del 83, una cosa multitudinaria, pero excluye a los delegados del PIT. Los delegados del PIT van invitados por una central internacional y entonces allí, digamos, confrontan por primera vez delegados, digamos, obreros uruguayos avalados, legitimados por el acto del 1 de mayo, confrontan con el gobierno. Fue el ministro, que era el señor Crisi, fue a la OIT personalmente con la delegación y confrontaron evidentemente con Saldivia. Eso, digamos, a nosotros nos quedaba bastante en la oscuridad, pero sí veíamos los efectos, es decir, cuando vuelve la delegación del PIT, que además visitaron otros países de Europa, quieren volver, el PIT quiere hacer un acto de recepción, el gobierno lo prohíbe. Entonces quieren hacer una manifestación, ir a esperarlos al aeropuerto, el gobierno los cita a los que estaban haciendo la convocatoria y poco menos que los amenaza con la cárcel de por vida si insisten en esa línea. El ministro Crisi llega y echa espuma por la boca, furioso, que había unos autodenominados representantes de los obreros uruguayos, pero la única delegación oficial es la que acompañó, etc. Está enojadísimo, que además fueron invitados por 3 centrales internacionales, una de ellas con sede en Praga, era minoría, las otras 2 no tenían sede en Praga, pero no importa, igual. Y el señor Saldivia vuelve y renuncia a la CGTU, y la CGTU poco después se disuelve. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en la OIT? Bueno, la respuesta está muy bien explicada en el libro, y claro, después que uno lo lee, se da cuenta que al señor Saldivia no le queda más remedio que renunciar, a la CGTU no le queda más remedio que disolverse, y el PIT quedaba ocupando todo el espacio. Esto, no quiero extenderme mucho más porque, digamos, empiezo a hablar del libro y empiezo a spoilearle todos los datos, entonces más vale los dejo así por esta. Pero hay una o dos cosas que quiero mencionar. Digamos, bueno, Chagas ya tiene, ya registra antecedentes, como dicen los partes policiales en este tema, porque había escrito ya hace bastante tiempo un trabajo sobre el movimiento sindical. Pero claro, se ha incorporado mucho material. Entramos a los archivos de la Dirección de Información e Inteligencia. La Dirección de Información e Inteligencia estaba permanentemente vigilando los sindicatos, como estaba permanentemente vigilando los partidos, como estaba permanentemente vigilando a todo el mundo, como pueden ver en estos archivos ahora que se pueden consultar en internet.
Y eso, digamos, es un material muy rico, hay mucho material, mucha información, mucho volante, mucho folleto, muchos datos sobre reuniones, mucho informante que pasa datos y que pasa cosas. Y bueno, eso es un insumo muy importante para poder incorporarlo a la historia del movimiento sindical. Y bueno, eso en buena medida es lo que este libro ha hecho y es lo que podemos encontrar acá. Y hay una cosa más, digamos, que está presente en el libro como está presente en el movimiento sindical en general, y es una cosa que es muy llamativa, que es la siguiente. El libro muestra, digamos, los permanentes conflictos de tendencias que se verifican dentro de la CNT y que después se reproducen en el PIT y que van a generar conflictos entre el PIT y la CNT. Son, digamos, conflictos que derivan de maneras diferentes de entender la militancia sindical, de diseños estratégicos diferentes sobre hacia dónde debe dirigirse la actividad sindical, etcétera, etcétera, que llegan a conflictos muy fuertes, a debates muy intensos, a cosas muy jugadas, el levantamiento de la huelga general en la asamblea de Impasa. Caramba, hay 3 sindicatos que salen proclamando que no se perdió la huelga, lo que no es la derrota de la huelga, sino la derrota de una manera de entender la lucha sindical, etcétera. Es decir, hay allí un conflicto permanente. Sin embargo, la CNT primero, el PIT después y el PIT-CNT ahora, son organizaciones voluntarias. De hecho, no existen como organización. No es la CGT Argentina, no es, digamos, un sindicato, una central, como uno puede encontrar. Es simplemente una coordinación voluntaria de sindicatos. Y esa coordinación voluntaria de sindicatos ha tenido una perduración y una capacidad de acción increíble. Para los sindicatos, y lo vemos ahí, sería mucho más fácil pelearse todo y salir cada uno por su lado que tener que aceptar, negociar y bajar algunas demandas para coincidir en una central. Sin embargo, la tendencia inmediata de los sindicatos en cuanto resurgen es crear el PIT, es decir, crear una coordinación en la cual todos puedan actuar juntos. Y si en 1985, en noviembre, en aquella asamblea, aquel congreso tan conflictivo que estuvo al borde de la ruptura, no se llegó a la ruptura, es en último término por esa tendencia que en buena medida es voluntaria, digamos, no es un producto de la fuerza de las cosas, sino un determinado análisis de la realidad que lleva al movimiento sindical a reunirse antes que a dispersarse y a tratar de sumar fuerzas antes que dividirlas. Creo que en ese sentido, digamos, el libro que están presentando hoy aporta mucha información, aporta mucho material para la reflexión y sobre todo aporta mucho para conocer cómo se mueve el movimiento sindical, cómo se movió el movimiento sindical en condiciones tan duras, digamos, como fue tener que soportar permanentemente la mirada de la dictadura. Muchas gracias por este libro y muchas gracias por la paciencia. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Fin de Siglo, a Estefanía que no está, la verdad que tuvimos una comunicación bastante fluida. ¿No? Acá. Y gracias a Ebu por prestarnos la sala y, bueno, como decía Carlos, la historia que guarda esta sede, los recuerdos, y agradecerle al profesor de Masi. Yo no me voy a referir al libro, simplemente voy a hacer referencia al papel y al oficio de historiar. Y ya que lo tengo al profesor acá, su columna del Espectador me las escuché todas. No, en este marco de los 50 años del golpe, todo lo que se hizo en estas últimas semanas me parece positivo, y lo que significa la reflexión para la comunidad, para la sociedad, lo positivo que es el mirar el pasado. Desde el acto que se hizo el 27 de junio en el Parlamento, todo lo que hicieron los movimientos sociales,
todo lo que se hizo a nivel de los medios de comunicación, el protagonismo de historiadores que yo nunca había visto en fechas tan redondas como esta, jerarquizó mucho el protagonismo de historiar, ¿no? Y en ese aspecto, ¿cómo se valorizó la cultura democrática, el proyecto democrático? Que nunca más un golpe de Estado. Siempre recuerdo, en el año 95, cuando estábamos haciendo el libro de Elía, una conversación que mantuvimos con Hugo Cores. Cores tenía varias condiciones, era dirigente sindical, político, profesor de historia, historiador. Y me acuerdo que en esa oportunidad él nos manifestó una preocupación, que fue la primera vez que yo, que era veinteañero, escuchaba esa reflexión. Él, si bien nos animaba a continuar, obviamente, con el proyecto del libro de Elía, él nos hablaba que estaba la preocupación de que la sociedad vivía un eterno presente. Y cómo había sectores sociales que desplazaban el pasado y que eso era una amenaza para la construcción democrática. Bueno, en estos tiempos que, digo, ya de esa conversación con Cores pasaron tantos años, que vivimos con tanto vértigo, lo importante que es muchas veces levantar la mirada y mirar hacia atrás y recorrer ese pasado. Recorrer ese pasado para reflexionar y, bueno, y sobre todo para que nunca más terrorismo de Estado. Muchas gracias a todos y, bueno, espero que el libro les agrade y seguiremos con la Junta acá. Buenas noches a todos. Yo me siento muy emocionado. Hola. Bueno, buenas noches a todos. Yo me siento muy emocionado porque AEU es como mi segunda casa. Yo empecé siendo muy joven, bueno, casi adolescente, haciendo deportes aquí, y ha transcurrido un largo tiempo de aquellos años que justamente son los años del comienzo de la dictadura. Pero a pesar de que yo en aquel momento, obviamente, entendía poco de las cuestiones políticas y sindicales, AEU siempre respiraba en su ambiente esa resistencia a la opresión que se vivía. Este libro puede ser leído en muchas claves. Es un libro de resistencia, es un libro que tiene actos heroicos, van a haber actos heroicos. Es un libro que muestra la esperanza en tiempos oscuros, la esperanza como muchos dirigentes sindicales, especialmente aquellos que estaban fuera del país y aquellos que aún quedaban libres acá, a pesar de todo, tenían esperanza que un día iban a renacer las libertades. Y también este libro, ustedes van a ver que este libro tiene una característica que es que describe los fracasos, que son más de uno, de intentar crear un movimiento sindical diferente a la CNT. Desde los intentos de Volentini, que en el año 73 era ministro del Interior, por crear un sindicalismo adicto, los intentos de Chape Pose, de general Chape Pose, comandante del ejército, por atraer hacia él a los sindicatos no comunistas. Hoy sabemos, gracias a la desclasificación de los documentos, por qué él estaba haciendo eso, porque él tenía un proyecto político propio de convertirse en presidente de la República. El intento sorprendente de que sale de las páginas de Nuevo Amanecer, que era el periódico de la JUP, de la Juventud Uruguaya de Pie, con la Unión, se le llamó la Unión de Trabajadores, la Unión General de Trabajadores, la Unión Gremial, y después se quedó como la Unión, que llegaron a tener una sede en la Ciudad Vieja y a hacer un congreso en Durazno. El fracaso de los sindicatos amarillos como la CUT y la CGTU, de Lino Cortizo o Razas, que incluso fueron, durante muchos años, fueron como delegados a la OIT, y por supuesto el sorprendente
sorprendente intento de crear una central nacionalista, anticomunista, que vino principalmente de la Marina. Hoy, gracias a la desclasificación de los documentos, sabemos que uno de los cabecillas de esa operación, el presunto capitán Banchini, sabemos quién es, sabemos que es Fleming Gallo. Y también hemos entendido al final por qué algunos sindicalistas que lo conocieron como capitán Banchini lo escribían físicamente de diferente manera, porque eran dos, el otro era Patrone. Hoy sabemos más, por suerte la declaración de documentos nos permite tener un panorama mucho más claro de lo que pasó. Por eso, lo importante de estos fracasos es que muestran la permanencia, a pesar de las peores condiciones del movimiento sindical clasista. O sea, que más allá de que no hubiera actividad sindical visible, más allá de la prisión, de los destierros, más allá de todo, quedó en la clase trabajadora, quedó una memoria colectiva, que es lo que permite después el resurgimiento. Creo que eso es lo más importante de este libro. Para finalizar, no puedo dejar de recordar ahora al Pepe de Lía, no puedo dejar de recordar una persona que yo aprecié mucho. Yo me animo a decir que llegamos a tener un grado importante de amistad, como Eduardo Platero, recordar a Hugo Cores, recordar a Carlos Bouzas, entre otros. No quiero ser, porque puedo estar olvidando de alguno, pero personas que yo conocí y que forman parte de aquella CNT, que dejó una memoria muy importante en la clase trabajadora, así como personas como Carlitos Pereira, también fallecido de Funza, que fueron uno de los reconstructores del movimiento sindical. Bueno, yo creo que ellos, estén donde estén, nos están mirando y están contentos de que hayamos hecho este libro. Muchas gracias. ¿Me dejas agregarte un nombre? Jorgelina Martínez. Jorgelina.